Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente. Dijimos que no íbamos a dejar Mateo capítulo 7 hasta que podamos bajar del monte y poder completar todas las lecciones ya. De hecho, estamos en la penúltima clase, lección de Mateo 5, 6 y 7. Así es que, hermanos, vamos a recordar nuestro texto pasado. Creo que ayuda mucho el recordar lo que aprendimos el domingo pasado. Y el domingo pasado leímos Mateo 7, 15 al versículo 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuestro tema pasado fue, hermanos, cuidado con los falsos profetas. Había falsos profetas, dice el apóstol Pedro, hubo falsos profetas en el pueblo y habrá falsos profetas y falsos maestros entre vosotros. Es una realidad. Lo que concluimos diciendo es que aprendimos de estos versículos que en un sentido muy claro, Jesús quiere advertirnos de un peligro real, tanto en el primer siglo como en el siglo XXI y el tiempo que exista la iglesia sobre la tierra. Es un peligro real. Hay muchas clases de peligros. Jesús, durante el ministerio personal, habla mucho de varios peligros. He aquí uno de ellos, los falsos maestros o falsos profetas. Lo que enseña un verdadero maestro armoniza con lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy claro, como Pedro, Judas y Pablo hablaron que los falsos maestros tuerzan las escrituras, llevan adeptos, seguidores, causan divisiones, son los sensuales, muchas características acerca de ellos. Así que un falso maestro se conoce por sus frutos. El énfasis fuerte de estos versículos es que podemos conocer a un falso maestro por sus frutos, así como el árbol se conoce por sus frutos. Ahora, nuestro texto de hoy se encuentra en Mateo 7, versículo 21 al versículo 23. 3 versículos solamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, hermanos, trataremos el tema de quién entra al cielo, quién entra al reino de los cielos, quién entrará. ¿Quién entrará? Es el punto central en estos versículos. Y obviamente el versículo dice que no todos. Ahora, Jesús, hermanos, va a ir cerrando. Note bien cómo se inició el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Después Jesús habló de Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas, entró en detalle con lo que fue dicho. Oísteis que fue dicho una y otra vez. Pero yo os digo en relación a la ley. Después de ahí, Jesús hace una disertación sobre no hacer nuestra propia justicia o la forma de justificarnos. Por ejemplo, dando limosna, tocando trompeta, por ejemplo, ayunando y mostrando con la cara que está uno ayunando, etcétera, haciendo oraciones en las plazas en vez en lo privado. Jesús está hablando acerca de eso, que el cristiano, el nuevo discípulo, sería parte del reino, entonces él no haría eso. De ahí Jesús hace una disertación sobre cómo orar, sobre la vida, hacer tesoros en el cielo, etcétera, sobre guardarse del afán y la preocupación sobre cosas materiales. Y después de ahí, en la recta final, habla acerca de algunas reglas, la regla de oro, acerca de la paja, etcétera, etcétera. Y finalmente va a cerrar con lecciones que tienen que ver con juicio.
con juicio. Eso es, hermano, lo que vamos a ver. 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. Identificar son las últimas lecciones. Los peligros de los falsos profetas y nuestro tema de hoy, no todos entran al reino eterno de los cielos. El último va a ser 2 destinos para el que hoy hace y el que no hace. 2 cimientos, en otras palabras. Así es que vamos a comprender esos versículos que acabamos de leer ahora de una forma sencilla. Hermanos, hay una relación entre este tema y el tema anterior. ¿La hay? Para que no podamos nosotros perdernos. Note bien que usando las reglas de interpretación de la Biblia no nos perdemos. E inclusive nos corrigen de nuestros propios prejuicios o conclusiones muy personales. Que vamos a usar las reglas de interpretación. ¿Cuáles son? Contexto, anterior, posterior, etcétera. Todo eso vamos a usarlo. Primero, ¿hay una correlación? La respuesta es sí. En el versículo 15 del capítulo 7 dijo, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Ahora el verso 22 dice, muchos me dirán aquel día, ¿quiénes son estos? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Jesús va a referirse precisamente a los falsos profetas, no perdiendo el contexto. Muchos me dirán aquel día, muchos, cualquier persona. Estas clases de personas no son cualquier clase de persona. No hay personas que, señores, yo prediqué mucho en tu nombre, bauticé muchas personas. No, se trata de personas, hermanos, que dicen, profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. 3 características, note bien eso. Así es que sí hay una correlación de los falsos profetas y profetizamos en tu nombre. Así que es necesario hacer una aclaración muy importante aquí. Jesús no se refiere a personas de tiempo presente, siglo XX o XXI, o si existe el 22, los que existen en el 22. Jesús no se refiere a personas que profetizaron o profetizan en el tiempo presente. Eso no está diciendo el texto. El texto está diciendo, él se refiere a personas que profetizaron en el tiempo pasado, en su tiempo. Antes pudiera ser y después de él, al menos en el primer siglo. ¿Y por qué hago esta afirmación? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos una falsa aplicación. ¿Basada en qué? Sin argumento. Sin argumento. Eso se refiere a los que hoy en día profetizan. Pero ¿quién profetiza hoy en día? Esa es la pregunta. Note bien, hermanos. Primero, la afirmación de esta que estoy haciendo se basa en las Escrituras. ¿Por qué? Porque hoy no hay profetas. ¿Hoy hay profetas? Pregúntese eso. Note bien este texto que hemos estudiado ya muchas veces en forma completa. 1 Corintios 13, 8 al 10. Dice que el apóstol Pablo nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo se acabarán las profecías? Bueno, dice, y cesarán las lenguas, y la ciencia, que es equivalente a conocimiento, se acabará. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que dice el verso 8? Se acabarán. ¿Qué profecías? ¿Qué es lo que es en parte? Bueno, lo que es en parte, profecías. El punto es que aquí la palabra lo perfecto, que muchas veces mal interpretado, la gente se refiere, dice que cuando Cristo venga ya no va a haber profecías ni lenguas. Pero la palabra lo, en el sentido inclusive original del griego, no está diciendo él, sino lo, como algo, cosa. Y no es un pronombre. Entonces diría el perfecto para referirse a Cristo. Dicen cuando venga Cristo, entonces ya no va a haber profecía, ni lengua, ni nada de eso. El texto no está diciendo eso. El texto está hablando de lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Aquí la palabra lo perfecto se refiere a las Escrituras, según el versículo, también usando el versículo 11 y 12, que es el contexto de 1 Corintios capítulo 13. Note bien una cosa. Dice, en parte conocemos y parte profetizamos. Note el versículo 9. Parte conocemos, parte profetizamos. Lo que sucede es que cuando el apóstol Pablo escribe esta primera carta a los Corintios, hermanos, había un proceso de revelación. Teníamos, por ejemplo, el Pentateuco,
o la Torah llamada, 5 libros del Antiguo Testamento, libros de poesía, libros de profecía, teníamos Malaquías, ya se iba relatando la historia de Jesús muerto y resucitado, libro de los Hechos, la iglesia iba creciendo, Antioquía, Samaria, etc. Pero había más libros que acumularse para completar todos los 66 libros de la Biblia. Y no estaban aún. En una ocasión, por ejemplo, dice, por ejemplo, Marcos 16, 15, 16, 17, 18, que el Señor salió confirmando la palabra que le seguían a ellos. Ellos hacían milagros y entonces de esa manera la gente creía. Hechos capítulo 8, los samaritanos, oyendo y mirando las señales que Felipe hacía, obedecían. No tenían Biblia ellos para confirmar que venían de parte de Dios, como ahora. Yo levanto mi Biblia, uso mi Biblia y la gente puede decir, Alberto, ¿está hablando de parte de Dios o está hablando de él mismo? Si uso la Biblia, dice, no, sí dice el texto y lo dice así. Así que ellos no tenían una Biblia en su mano. No tenían, recuerdo una forma un tanto curiosa. A un predicador se le dijo, bueno, que estaba preparándose para predicar, otro le dijo, hey, ¿que no lee los libros, diccionarios? Y el argumento de él dijo, bueno, en realidad tu aseveración o tu afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque los apóstoles usaron solamente la pura Biblia y no usaron otro libro. Y yo, bueno, tengo una sonrisa ahora, porque los apóstoles no tenían una Biblia en su mano. No estaba completa. Pablo dice, trae los pergaminos, mayormente los libros de la ley, pero tenía toda la Biblia, los 66 libros no. Y ese es el punto de Pablo aquí. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy contentos con los dones milagrosos, pero esto iba a pasar, los dones milagrosos mientras se completaba la Biblia. Por eso cuando venga lo perfecto, que es la Biblia, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué se acabará? La profecía, las lenguas y el conocimiento, la redacción se terminaría. Luego, el versículo 11, versículo 12, usted lo lee, va a hablar que vemos por un espejo oscuramente. No está completa la revelación. Habla de cuando era niño, cuando es adulto. En la niñez de la iglesia o en el tiempo pasado, la Biblia no estaba completa. Entonces, el argumento aquí, hermano, se puede ampliar un poco más, es que no hay profetas. Otra cosa, hoy en día, si hay un profeta, se tiene que cumplir lo que profetice. De otra manera, es un falso profeta. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, dice Dios al pueblo de Israel. ¿Ve eso? ¿Qué profecía hay hoy en día? Un profeta que profetice algo nuevo, que la Biblia no lo diga. Así que, hermanos, Jesús no se refiere a personas del tiempo presente, porque hoy en día no hay profetas. Segundo, hoy en día no hay quien eche fuera demonios, pues no hay demonios exactamente como Jesús en el tiempo de Jesús. Eso es increíble. Estoy pensando en el demonio, el gadareno. Somos legión, me llaman porque somos muchos. Había muchos endemoniados. Déjenme hablarle acerca de uno que habla la Biblia allá en el libro de Marcos. Dice, note bien, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, dice el verso 22. Ahora note lo que dice Marcos 9, 14 al 27 acerca de este ejemplo. De todos los demonios tenían, hermanos, características extraordinarias y entraban, se posicionaban de la voluntad de la persona quien fuera y les hacía daño. De hecho, no tenía voluntad la persona y eran cosas extraordinarias. Marcos 9, 14 al 27 relata la historia del espíritu mudo y sordo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Marcos 9:14, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Note bien. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo.
Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Una vez dijeron, bueno, si era sordo, ¿cómo les quechó a Jesús? Por favor, Jesús, estamos dando el poder de Jesús, ¿no? 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hoy hay espíritus inmundos como estos. Note bien, hermanos, y si miramos el resto es extraordinario. Saliendo y entrando a un hato de cerdos y precipitándose en el mar. Entonces, aclaro, no tomemos una aplicación equivocada. Dice, hoy es para los que hoy en día, los profetas y los que echan espíritus inmundos. ¿Quién profetiza? ¿Quién echa fuera demonios como esos? Hoy no hay. Pero también el texto dice que hicimos muchos milagros. Hoy no hay milagros como los que hubo en el tiempo de Jesús. Note bien. Una cosa, hermanos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya he hecho más de una ocasión, lo que es una clasificación de los milagros de Jesús. Puede ir usted de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta el último capítulo de cada libro. Haga una clasificación de todos los milagros y vea sus principales características. Hermanos, milagros son algo sobrenatural que va contra la naturaleza. Número 2, los milagros de Jesús eran con excepción creo que hubo una mujer con la de flujo de sangre, pero al menos la sangre se podría mirar, no eran internos. Milagros externos, extraordinarios, manos secas, ciegos de nacimiento, paralíticos, etc. Multiplicó, por ejemplo, hablando de milagros de Jesús, multiplicó panes. ¿Quién puede multiplicar panes y unos cuantos peces para 5,000 ciegos, paralíticos? Los leprosos, una vez fueron 10 limpiados, y cuando iban a mostrarse el sacerdote, regresa uno, solamente era samaritano. ¿Y dónde están los otros 9? Fueron limpiados, hermanos. Una cosa incurable en ese tiempo. Resucitó a muertos, milagros, reprendió la tempestad, a maravillas contra naturaleza. Los discípulos, ¿cómo un hombre puede reprender el viento? Calla, enmudece, le dice al mar, y se hizo gran bonanza. Echó fuera demonios, caminó sobre la superficie del mar, retó ¿cómo se llama? La ley de la gravedad, y todo esto, hermanos, milagros y de los apóstoles. Recuerdo también cuando en Hechos el apóstol Pedro dice que los hombres y mujeres ponían mantos, ropas, pañuelos de las personas para que por lo menos cuando pasara la sombra del apóstol Pedro eran curados. Léanlo en la Biblia. Entonces, esos son milagros. Y ahora ponga usted los milagros del tiempo presente. ¿Cuáles son sus características? Generalmente son internas, nadie lo ve, nadie lo sabe, o poca gente lo sabe. Ahora, no estamos diciendo que Dios no tiene poder, que se entienda esto. El poder de Dios no cambia. El poder de Dios puede hacer eso y más. Pero los milagros de Jesús más bien fueron hechos en ese tiempo para una manifestación, como dice en Juan capítulo 20. Hizo muchas otras cosas que no están escritas, pero estas se han hecho para que creáis que es el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿puede alguien hacer un milagro como estos hoy en día? ¿Puede? Entonces, hermanos, Jesús, otra vez, afirmación, no se refiere a personas del tiempo presente. No cometamos ese error muy inocente que muchos cometen. Se refieren a personas del tiempo
que profetizaron e hicieron milagros del tiempo pasado. En otras palabras, profetizar, hacer milagros, no es, ni será, ni era, ni es, ni será una garantía para entrar al cielo. Créalo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús está hablando de los falsos profetas? Y ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar. Y aunque diga, profetizamos en tu nombre. ¿Ve eso? Usando el contexto. Así que, hermanos, se puede hacer algo en el nombre de Jesús y no entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Se puede hacer. Y alguien dice, no, no es posible. Escuche esto. Cuando leímos, por ejemplo, Marcos o Mateo capítulo 10, verso 1, y cuando lo leemos y dice las Escrituras que llamando a sus 12, lee bien, 12 discípulos, les dio autoridad a los 12 sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Que es milagros y profecía. Echar fuera demonios. ¿A quiénes? A los 12. Yo le pregunto una cosa, ¿ha analizado con cuidado las Escrituras? Y leemos los 12. ¿Creemos que Dios dio autoridad a los 12? Dicen, amén, creemos. Bien, la pregunta es, ¿cree usted que Judas echó fuera demonios? Quien dice que no, entonces no cree lo que está leyendo en Mateo 10, verso 1. Porque sea los 12. Entonces creemos y creemos. ¿Y por qué Judas se perdió? Bueno, porque amaba el dinero. Creemos, hermanos, por ejemplo, que el apóstol Pablo hacía milagros. Claro, lo creemos. Es cuestión de ir a Hechos 20, capítulo 20, verso 7, lo versículo 8, verso 9. ¿Cómo es que Eutico se cayó y Pablo le resucitó? Entre otros milagros. Pero ¿cómo es que Pablo, dice en 1 Corintios 9, 27, de esta manera corro, etcétera, golpeo mi cuerpo, no siendo que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? Y decimos, Pablo, no entiendo. Si tú estableces mandamientos, si tú haces muchos milagros y eres un apóstol en la autoridad de Cristo, ¿y cómo puedes ser eliminado? De la misma manera que fue eliminado Judas. ¿Ve eso? Entonces la aseveración, hermanos, es que se puede hacer algo en el nombre de Jesús y no entrar al reino de los cielos. Es posible. Y es lo que Jesús está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Ve eso? Y Jesús está hablando bajo su propio contexto de gente o profetas falsos en aquel tiempo. Note bien uno de los textos, Mateo 24, 24. ¿Cómo interpretamos Mateo 24, 24? Si dice, porque se levantarán, hablando antes de venir la destrucción de Jerusalén, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, dice Cristo Jesús, y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. ¿Creemos eso? Sí. Entonces, no es garantía que uno haga profecía o que echa fuera demonios en el tiempo de Jesús o después de Jesús. No es garantía. Por eso Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Él hace énfasis a algo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace. Ahora, note bien, hermanos, aquí en el 7:21 también hay una correlación con el siguiente tema que será después de la serie. En el 7:21 y 7:24, que es el otro tema. En el 7:21 dice, no todo el que mi Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora note bien cuando va a hablar acerca de los dos cimientos. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿A qué se hace referencia? Sin salirnos de nuestra mente, de nuestro contexto, yendo a los contextos. ¿Qué es lo que Jesús anteriormente había hablado? Hay una estructura hermosa en el Sermón del Monte que siempre está presente. Cualquiera que me oye estas palabras, y ¿cuáles palabras? Todo lo que Jesús había dicho. La dicha de ser macarios, o sea, la dicha de la felicidad, la bienaventuranza, etcétera, etcétera. Así que, hermanos,
decimos que profetizar tiempo de Jesús no era una garantía para entrar al cielo. Existe un peligro de confiar, y está muy marcado aquí, de confiar en lo que hacemos y no dejar de ser guiados por su voluntad. Existe un riesgo muy grande. Así que note bien, ¿por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, note bien lo que Jesús hace y enseña aquí. Note el que llama Señor, Señor, y lo menciona 2 veces. Señor, Señor. Y llamarle Señor, Señor implica no solamente hablar, sino actuar. Sumisión a Él. En Juan 13, verso 12, 13 y 14, dice así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea que cuando nosotros decimos nuestras oraciones o hablamos, oh sí el Señor Jesús, oh sí el Señor me ayudó en esto o en aquello, bueno, está bien decir la palabra Señor, Señor. Y por eso es que el Señor le dice a los discípulos, usted me llama Señor, y dicen bien porque lo soy. Porque si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Pero sin embargo, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Es posible llamar al Señor, Señor y no hacer lo que Él manda? Es posible. Y es precisamente lo que Jesús se refiere aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero hay otra cosa más, hermanos. Realmente Jesús se refiere a una conversión en la vida, más que un reclamo por méritos. El término hacer su voluntad, ahorita va a notar qué consiste hacer la voluntad, sino el que hace la voluntad. Y como digo, se requiere una conversión, porque una conversión es mejor que una acción. La conversión es un proceso de convertirse, dijo las Escrituras, si no os volvéis como niños no entraréis al reino de los cielos. Pablo dijo también, hasta que Cristo, sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La conversión es una transformación gradual, Romanos 12:1, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más. Así que, hermanos, se requiere poner más énfasis en lo que uno es y no en lo que uno hace. Y ese es el punto aquí. Así que, ¿quién es? Surge la pregunta, ¿quién es el que hace la voluntad? Porque Jesús dice, y hacer la voluntad es una palabra un poco, o no un poco, muy general. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? Note bien. Y apegándonos al contexto, otra vez, no sacando de nuestra mente, note bien esto. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? Apegándolo al sermón del monte es esto. Escuche bien esto. El que hace la voluntad del Padre es el que se considera pobre en espíritu como un simple mendigo, que no tiene nada, que depende en el aspecto espiritual de todo de Dios y que no tiene nada. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán saciados. Son los que brillan delante de los hombres, glorifican a Dios. Son los que son sal, el sabor, el sentido correcto. Son los que son la lámpara, que no se pone un almud o cajón sobre él, sino que alumbra a través de sus obras. Y los hombres glorifican a Dios por ello, porque ven a Cristo en tu vida. Son los que caminan la milla extra, siendo diferente a los demás. No son los legalistas, que si es una milla, si Dios me dijo esto, yo haré esto. Son los que van más allá de lo que realmente Dios le pide. Son los que hacen la voluntad del Padre, que entran al reino de los cielos, los que buscan la recompensa de Dios y no la de los hombres. Son los que oran en privado y no quieren verse en público, en las plazas, en el contexto. Son aquellos que ayunan y no quieren que su rostro parezca que
que ayunan no quieren recompensa de los hombres, quieren recompensa de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre según Jesús? Son aquellos que en vez de estar buscando pajas en los ojos de los demás, son los que ven hacia adentro de ellos mismos y reflexionan y quitan su propia viga. Esos son los que hacen la voluntad del Padre. Son aquellos que eligen decisiones difíciles para entrar por la puerta angosta y no buscan siempre entrar por la puerta ancha, haciendo decisiones fáciles que no les cueste la entrada al reino de los cielos. ¿Podría decir otra cosa diferente? No. Este es el contexto. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre según Jesús? Ellos. Así que no basta hacer milagros, no basta echar fuera demonios, no es suficiente. La garantía no está ahí. Note bien, hermanos, no está en lo que haces, sino en lo que te has convertido. En conclusión, ¿quién entrará al reino de los cielos? Dice Jesús, no todos entrarán. No todos entrarán. La buena relación con Jesús no consiste en las grandes cosas que uno hace. No es cuestión de llamarle Señor, Señor, sino en dejar que guíe y transforme nuestra vida como tal, como Señor de nuestras vidas. El hacer la voluntad de Dios pone en evidencia una vida transformada y adornada con los principios enseñados en este monte. La pregunta es, de la forma en que tú estás viviendo ahora, ¿crees que podrás entrar? ¿Confiamos en lo que hacemos o confiamos en lo que nos hemos convertido, lo que somos? Esa es la pregunta. Mientras nos ponemos de pie, hacemos la invitación a personas, tanto nosotros, hay personas que ya saben cómo se convierte en un cristiano. Le queremos invitar. Si tú estás con nosotros, también eres un cristiano, has abandonado el camino de Dios, te sientes desanimado, ¿creías otra cosa diferente a lo que Jesús había dicho? Es posible. Jesús, eso es lo que dice. Es más lo que somos de lo que hacemos. Puesto de pie para cantar el himno, hermanos, les invitamos, vamos a cantar el himno. En realidad, ¿quién entra al cielo? Podremos cantar aquel día con los que cantan acerca del cielo.